África posee una superficie total de más de 30.200.000 kilómetros cuadrados, los cuales representan el 22% del total de la superficie terrestre. La población es de 915 millones de habitantes, menos del 16% de la población total del mundo. El continente se organiza en 53 países, siendo todos ellos miembros de la Unión Africana, con excepción de Marruecos. La mayor parte de los países africanos están subdesarrollados o en vías de desarrollo. 225 millones de africanos están desnutridos, es decir, que un tercio de la población total del continente padece de hambre crónica. La pobreza en África está presente en su manera más extrema. Más del 50% de la población africana vive con menos de $1 cada día. África paga cerca de 20.000 millones de dólares en pagos de deuda cada año, aún pese a las paliaciones de deuda de los años 90. Unos 30.000 niños mueren cada día en el continente por efecto de la pobreza, y al año mueren 4,5 millones antes de cumplir los 5 años, mientras que cada 30 segundos muere un menor africano por culpa de la malaria. En el mundo hay 33 millones de personas que viven con SIDA. 26 millones de ellos viven en África. En la actualidad, hay 15 millones de niños huérfanos en África debido al SIDA. Pero no solo el SIDA es una amenaza para millones de africanos, sino que muchos también mueren víctimas de enfermedades completamente tratables y curables. La mayor parte del continente profesa religiones tradicionales africanas, englobadas dentro del impreciso grupo conocido como animista. El animismo es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto los objetos útiles de uso cotidiano o bien aquellos reservados a ocasiones especiales, como cualquier elemento del mundo natural, montañas, ríos, el cielo, la tierra, determinados lugares característicos, rocas, plantas, animales, árboles, etc., están dotados de alma y son venerados o temidos como dioses. En África, el animismo se encuentra en su versión más compleja y acabada, siendo así que incluye el concepto de la Magara, o fuerza vital universal, que conecta a todos los seres animados, así como la creencia de una relación estrecha entre las almas de los vivos y los muertos. Por otro lado, el Islam tiene una presencia dominante en el norte y destacada en el Sahara, el Sahel, África Occidental y África Oriental. La mayoría de los africanos está en emergencia, pero la mayor tragedia en África no es el SIDA, ni la malaria, ni el hambre, sino la necesidad de conocer a Cristo. Seamos parte de la obra de Dios en África. Oremos para que Dios levante misioneros para África, especialmente misioneros dedicados a los niños, ya que debido a la tasa de mortalidad infantil actual, millones de ellos necesitan ser evangelizados mientras son niños, porque no tendrán la posibilidad de llegar a la adultez. Asia es el continente más extenso y poblado del planeta, que con cerca de 44 millones de kilómetros cuadrados, supone el 8,65% del total de la superficie terrestre y el 29,45% de las tierras emergidas, y con sus 4.000 millones de habitantes, el 60% de la población humana. El continente asiático está conformado por 49 naciones. Asia ha sido la cuna del judaísmo y del cristianismo, pero también este continente ha generado religiones completamente anticristianas, como el islamismo, el budismo y el hinduismo. Debido a esto, países asiáticos como Israel, lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, Arabia Saudita, donde se encuentran 2 de las 3 ciudades santas de los musulmanes, e India, donde se encuentran los lugares santos de hindúes y budistas, reciben millones de peregrinos de todo el mundo cada año. En Asia hay 283 millones de cristianos,
790 millones de hindúes, 400 millones de budistas y más de 1.000 millones de musulmanes. De las 49 naciones asiáticas, 38 son consideradas restringidas al Evangelio. En estas naciones de riesgo, la predicación del Evangelio o la sola posesión de una Biblia puede ocasionar la prisión o la muerte. En estos países, más del 80% de la persecución religiosa afecta directamente a la comunidad cristiana. En Asia, hay solo un misionero por cada 1.000.000 de habitantes. Cada día más de 400 personas son asesinadas debido a su fidelidad a Cristo. La mayoría de ellos tienen la posibilidad de librarse de la ejecución negando su fe en un acto público, pero aún así no lo hacen. Asia ha generado muchos millones de mártires cristianos hasta el día de hoy. Corea del Norte y Arabia Saudita van al frente de los países más peligrosos del mundo en cuanto a la persecución de cristianos. Lamentablemente, a pesar de que Asia es el continente menos evangelizado del mundo, en la actualidad solo el 0,01% de los esfuerzos de la Iglesia Mundial tiene que ver con la evangelización de esta región del mundo. El continente asiático es uno de los desafíos más grandes y más violentos que la Iglesia Mundial tiene por delante. Oremos por este continente y seamos parte de la extensión de la obra de Dios en Asia. Oceanía es el continente más desconocido y con menos población mundial, superado solo por la Antártida. Contiene 14 países independientes y 16 territorios incorporados a otros países, esparcidos en miles de islas localizadas en el Océano Pacífico. Esto hace de este continente uno muy heterogéneo en cuanto a su población. El protestantismo tiene el 42% de la población. Los católicos comprenden el 25% y los ortodoxos el 2%. El resto de la población profesa cada una de las variedades de las religiones de los nativos, aunque también hay presencia del Islam, el budismo, el hinduismo y el paganismo institucionalizado. Aun cuando el porcentaje de cristianos en Oceanía es alto, el cristianismo tiene un gran desafío en la región. Primeramente, las religiones autóctonas siguen fuertemente arraigadas en las comunidades nativas. Segundo, el paganismo y el ocultismo crecen a pasos agigantados en la región. Tercero, en los países mayoritariamente cristianos, se observa un movimiento hacia la secularización y al relativismo moral, lo que ha elevado las tasas de alcoholismo y el uso de drogas. La relajación moral y el abandono del cristianismo también ha ayudado al avance de la doctrina conocida como Nueva Era y otras religiones como el Islam, que han penetrado en la región mediante un agresivo proselitismo. Oceanía es el único continente en el que no hay misioneros de nuestro Departamento Nacional de Misiones. Oremos para que Dios despierte misioneros para Oceanía y pronto veamos misioneros argentinos en aquel continente. El continente americano está compuesto por 36 países, 23 dependencias, 3 departamentos franceses y un estado libre asociado con Estados Unidos. Con una superficie de 42.044.000 kilómetros cuadrados, es la segunda masa de tierra más grande del planeta, cubriendo el 8,3% de la superficie total del planeta y el 30,2% de la tierra emergida. Además, concentra cerca del 12% de la población humana, unas 800 millones de personas, de las cuales 700 millones dicen haber abrazado el cristianismo al menos de manera nominal. América, aunque la mayoría de sus países se declaran cristianos, vive el mayor caos moral de su historia.
Algunos países americanos, tras la bandera de la libertad, han despenalizado y legalizado pecados aberrantes a los ojos de Dios. En algunos países americanos, como en los Estados Unidos y México, existen estados en los cuales los padres pueden decidir tener un niño o abortarlo, permitiendo de manera legal el asesinato de sus hijos. En Argentina y Canadá, el matrimonio entre homosexuales es legalmente posible. Las fuertes propuestas de ciertos legisladores argentinos y mexicanos de despenalizar el consumo de drogas es también muestra de que muchos países americanos, desde sus leyes, le han dado la espalda a Cristo. Desde este punto, se hace evidente la necesidad de predicar el Evangelio de salvación a lo largo y a lo ancho de todo el continente. América es también un continente donde hay persecución contra los cristianos. En el sur de México, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas denunció que ciertos grupos religiosos mantienen una cacería en contra de líderes evangélicos y ofrecen recompensas de 60.000 pesos mexicanos por la cabeza de cada pastor del municipio de San Juan Chamula, de la zona de Los Altos, de Chiapas. Más de 6.000 evangélicos de San Juan Chamula ejercen su fe bajo riesgos mortales y de expulsión por parte de los grupos priistas y militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En estos últimos años, varios pastores han sido asesinados, algunas iglesias han sido atacadas y quemadas, familias enteras han sido expulsadas por su fe y han encarcelado a varios indígenas por el hecho de abrazar el Evangelio. Cuba también es zona de libertad restringida y de persecución contra los cristianos. Desde que Fidel Castro entró en el poder en 1959, se han perseguido sistemáticamente a los cristianos de ese país. Todas las actividades religiosas fueron prohibidas, excepto los servicios dentro de las iglesias, y los sermones fueron monitoreados para cerciorarse de que tales no eran dañinos. Espías del gobierno se infiltraron en las congregaciones, se prohibió el evangelismo, se cerró la Sociedad Bíblica Cubana y se instituyeron 20 años de prohibición de Biblias y literatura religiosa importada. Los creyentes padecieron discriminación en la educación y el empleo y fueron sistemáticamente hostigados. Los pastores fueron llamados basura social y fueron enviados a campos de trabajo forzado, donde muchos de ellos eran azotados y torturados. Estas condiciones continúan en forma de golpizas, confinación a celdas aisladas, cateos arbitrarios, confiscación de bienes, privación de atención médica. Desde mayo de 1995, la presión sobre las iglesias ha aumentado. A pesar de esto, la Iglesia de Cuba ha crecido en estos años recientes, con un número estimado de cristianos evangélicos que podría llegar al 1.000.000 de personas. En Colombia, el territorio dominado por la guerrilla es también zona de riesgo para el cristianismo. El Ejército Nacional de Liberación, el ELN, ha estado presionando a los cristianos del departamento de Arauca, al norte de Colombia. Se les exige que dejen de celebrar sus reuniones y se invita a los pastores a elegir una de las siguientes 3 opciones: cooperar con la causa revolucionaria de los guerrilleros, abandonar el lugar o morir. Las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son responsables también de numerosos secuestros y asesinatos de cristianos y pastores durante los últimos 40 años. Solo en los últimos 5 años, las FARC han matado a más de 300 evangélicos y han desplazado centenares más. Estos guerrilleros persiguen católicos y evangélicos y ven a los cristianos como una amenaza a su reclutamiento de jóvenes, hombres y mujeres. Oremos para que el Señor envíe obreros a su mies dentro del continente americano, que confronten el pecado y prediquen a tiempo y fuera de tiempo, dentro del contexto de la libertad o de la restricción y el peligro. Say
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, y simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de